Muy bien amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a trabajar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son valores representativos de un conjunto de datos que expresan su variabilidad con respecto a la media aritmética. En el presente video vamos a trabajar con el rango o recorrido, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Las medidas de dispersión son absolutas y relativas. Las absolutas se clasifican en rango, desviación media, varianza, desviación estándar. Son utilizados para una estadística general. Las relativas son el coeficiente de variación. Estas son muy importantes porque nos permiten analizar grupos diferentes independientemente de las variables. Por ejemplo, si puedo trabajar con un grupo puede ser con kilogramos y en el otro puede ser con centímetros. A continuación vamos a ver las medidas de dispersión absolutas. En primer lugar, el rango recorrido. El rango recorrido es el valor máximo menos el valor mínimo. Tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que estima el campo de variación de la variable en forma práctica y rápida. Una desventaja es que solo proporciona información de los valores extremos. Por ejemplo, calcular el rango del siguiente conjunto de datos, 1, 3, 5, 7. El valor máximo es 7, el valor mínimo es 1. Por lo tanto, el rango es 6. Siguiendo con las medidas de dispersión absolutas, vamos a trabajar con la desviación media. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de la diferencia entre la media aritmética y cada dato. Tiene algunas ventajas y desventajas. Todas las observaciones se usan en el cálculo. No tiene la influencia debido a valores altos y bajos, pero la dificultad es trabajar con los valores absolutos. Desviación media para datos sin agrupar. Calcular la desviación media del número de personas de 4 viviendas, 2, 4, 6 y 8. Para eso, recordamos la fórmula y tenemos que trabajar con la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos divididos entre el número de datos. En este caso sería sumar 2 más 4 más 6 más 8 y dividirlo entre 4. Lo que nos sale 20, entre 4 nos sale 5. Luego necesitamos los valores absolutos. Entonces vamos a calcular valor absoluto del primer dato que sería 2 menos la media aritmética 5, más el siguiente, valor absoluto de 4 menos 5, el siguiente 6 menos 5, el siguiente 8 menos 5. Todo eso sobre el número de datos. También tenemos que darnos cuenta que el valor absoluto siempre tiene que salir positivo. Si tenemos 2 menos 5 nos sale menos 3, pero su valor absoluto es 3. 4 menos 5 tiene que salirnos 1. 6 menos 5, 1. 8 menos 5, 3. Dividido entre 4 nos sale a 2. Desviación media para datos agrupados. En un depósito de venta de alcohol se quiere saber la desviación media de 30 botellas. La desviación media, la fórmula es la sumatoria desde y es igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub i menos la media aritmética por f sub i sobre n. ¿Qué es x sub i? X sub i es la marca de clase cuando se trata con intervalos y cuando son variable discreta, entonces se tiene que trabajar como los valores nada más x sub i. Vamos a ver un ejemplo con la siguiente tabla. Los intervalos de 2 a 8, de 8 a 14, de 14 a 20, de 20 a 26 y las frecuencias 6, 14, 7, 3, con 30 botellas en nuestro problema. Tenemos entonces, según la fórmula, necesitamos la marca de clase. La marca de clase recordemos que es el promedio entre los dos valores extremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 más 8 sería 10. Entre 2 nos sale 5. El siguiente, 8 más 14, 22. Entre 2 nos sale 11. Si nos damos cuenta, como es una amplitud constante, vamos a ir sumando solamente 6 unidades. 5 más 6, 11 más 6, 17 más 6, 23. Correcto. Viendo la fórmula necesitamos saber la media aritmética, para lo cual necesitamos multiplicar sumatoria de f sub i por x sub i. Eso quiere decir 6 por 5, 30, 14 por 11, 154, 7 por 17, 119, 3 por 23, 69, y hacemos la sumatoria respectiva. La sumatoria respectiva de todos estos datos nos sale 372. Entonces, para hallar la media aritmética sería 372 sobre el número de datos que serían 30. La media aritmética sería 12,4. Viendo la fórmula, también necesitamos los valores absolutos de cada uno de los datos con respecto de la media aritmética.
Entonces vamos a restar. El XUI, que sería la marca de clase, sería por ejemplo en nuestro caso 5 menos 12,4, que nos sale menos 7,4, pero como es valor absoluto va a ser 7,4. El siguiente va a ser 11 menos 12,4, que nos sale menos 1,4. Como es valor absoluto, será 1,4. El siguiente será 17 menos 12,4, que nos sale 4,6. El siguiente, 23 menos 12,4, que nos sale 10,6. Necesitamos también multiplicarlo por f sub i. Entonces lo multiplicamos. Esos valores que tenemos, por ejemplo, 7,4 lo multiplicamos por 6, eso nos sale 44,4. 1,4 lo multiplicamos por 14, nos sale 19,6. Tenemos 4,6 por 7, 32,2. Hasta que hacemos la sumatoria. Luego hacemos la sumatoria de esos cuatro valores, 44,4 más 19,6 más 32,2 más 31,8 y nos sale 128. Para luego reemplazarlo en la fórmula. Entonces la división media viene a ser 128 sobre la cantidad de datos que son 30, que nos sale 4,26 litros. Las medidas de dispersión absoluta tenemos a continuación la varianza. La varianza es siempre un valor no negativo que puede ser igual o distinto de cero. La varianza es la medida de dispersión cuadrática óptima por ser la menor de todas. Si a todos los valores de la variable se le suma una constante, la varianza no se modifica. Si a todos los valores de la variable se multiplican por una constante, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicha constante. Para datos sin agrupar, vamos a ver su fórmula. La varianza se reemplaza como si fuera una s al cuadrado, es igual a la sumatoria desde i es igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado sobre n menos x raya al cuadrado. X sub i viene a ser cada uno de los valores que tenemos. N la cantidad de datos. X raya ya sabemos que es la media aritmética. Vamos a ver entonces un ejemplo. Las edades de 5 estudiantes son 10, 13, 10, 14 y 13. Hallar la varianza. Entonces, primero necesitamos la media aritmética, que viene a ser la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos. Sería la suma de 10, 13, 10, 14, 13 entre 5, que eso nos sale 12. Luego necesitamos cada uno de los datos elevados al cuadrado y su sumatoria. Tenemos 10 al cuadrado, 13 al cuadrado, 10 al cuadrado, 14 al cuadrado, más 13 al cuadrado, igual a 734. Finalmente nosotros lo vamos a reemplazar. Sería la varianza 734, mirando la fórmula entre el número de datos, que sería 5, menos la media aritmética al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, y eso nos sale 2,8 años al cuadrado. Ver ahora la varianza para datos agrupados. En un condominio de 20 familias se quiere hallar la varianza del número de hijos. Su fórmula es parecida a la anterior, solo que acá se va a agregar el f sub i por x sub i al cuadrado sobre n. Por ejemplo, tenemos los valores que son 0, 1, 2, 3, 4 y tenemos el f sub i. Según la fórmula necesitamos la media aritmética, entonces multiplicamos, necesitamos la sumatoria de f sub i por x sub i. Multiplicamos 0 por 1, 1 por 4, 2 por 7, 3 por 6, 4 por 2. Luego hacemos su sumatorio, que nos ha salido 44. Esa cantidad de datos nosotros lo vamos a dividir, ¿no?, entre la cantidad de datos para saber la media aritmética. Viendo la fórmula también necesitamos sumatoria de f sub i por x sub i al cuadrado. Una forma de hacerlo más fácil es, como ya tenemos sumatoria de f sub i por x sub i, simplemente esa cantidad lo vamos a multiplicar por el x sub i. O sea, 0 lo multiplicamos por 0, nos sale 0. 4 lo multiplicamos por 1, nos sale 4. 14 lo multiplicamos por 2, nos sale 28. 18 por 3 nos sale 54. 8 por 4 nos sale 32. Muy bien, y hacemos su respectiva sumatoria y nos sale 118. Por lo tanto, la media aritmética va a ser la sumatoria de f sub i por x sub i, que en este caso nos ha salido 44, sobre la cantidad de datos, que son 20, entonces nos sale 2,2. Para hallar entonces la varianza vamos a reemplazar en la fórmula. Nos ha salido 118
entre la cantidad de datos que es 20 menos la media aritmética al cuadrado. Entonces nos sale 1,06 unidades cuadradas. En este caso, por ejemplo, será hijos al cuadrado. Ahora entonces la desviación estándar para datos sin agrupar. La desviación estándar tiene ciertas características que lo vamos a dar a entender. La desviación típica será siempre un valor positivo o cero en el caso de que las puntuaciones sean iguales. Si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación típica no varía. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas desviaciones típicas, se puede calcular la desviación típica total. Vamos a ver a continuación la fórmula. Si ustedes observan, notan muy parecida a la varianza. Lo único que ha cambiado es la raíz cuadrada. Es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Se tiene el peso de 8 paquetes de papel higiénico, que son 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Se quiere saber la desviación estándar. Entonces recordamos la fórmula y vemos que necesitamos sacar la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos. En este caso sería dividido entre 8, que nos sale 9. Observamos la fórmula. ¿Qué más nos interesa saber? Nos interesa saber el x u y al cuadrado. Entonces vamos a tener cada uno de los datos que elevarlos al cuadrado y sumarlos. Luego de desarrollar eso nos sale 768. Muy bien, ahora con eso lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces quiere decir que la desviación estándar va a ser igual a 768 entre la cantidad de datos que son 8 menos la media aritmética al cuadrado. Lo que nos sale raíz cuadrada de 15, que quiere decir 3,87 kilogramos. Entonces la desviación estándar para datos agrupados. Con un ejemplo, en un concurso para una beca de estudios, en base a 100 puntos se obtuvo los siguientes resultados. Tenemos una tabla con puntajes y tenemos el número de personas, que en este caso son 45. Vamos a ver entonces la fórmula a trabajar. Se pide calcular la desviación estándar para ver la variabilidad de los datos. La fórmula es similar a la anterior, lo único que cambia es que se pone el f sub i. Entonces con eso vamos nosotros a hacer una tablita. Como siempre necesitamos la marca de clase. Vamos a calcular entonces la marca de clase, que viene a ser 26 más 34 entre 2, que nos sale 30. 34 más 42 entre 2, que nos sale 38. Etcétera, hasta el último valor, que es 82 más 90, y eso lo dividimos entre 2, que nos sale 86. Para hallar entonces la media aritmética necesitamos el f sub i por x sub i. Multiplicamos entonces 1 por 30, que nos sale 30, 2 por 38, 76, 4 por 46, 184, hasta el último valor que multiplicamos 1 por 86, que nos sale 86. Y hacemos su sumatoria, que nos sale 2702. Eso nos va a permitir a nosotros hallar la media aritmética. Pero siguiendo con la fórmula, necesitamos el sumatorio de f sub i por x sub i al cuadrado. Una forma práctica de cómo obtenerlo es, como ya tenemos el sumatorio de f sub i por x sub i, lo multiplicamos nuevamente por el x sub i. O sea, multiplicamos 30 por 30, que tenemos 900. 76 por 38, 2888. 184 por 46, 8464. Hasta el último valor, que tendríamos 86 por 86, que sería 7396. Y hacemos la sumatoria, que nos sale 167.764. Entonces la media aritmética es 2702 sobre el número de datos, que es 45, que nos sale 60,04. Reemplazamos entonces en la fórmula y tenemos la desviación estándar, que viene a ser 167.764 entre 45 menos 60,04 al cuadrado. Desarrollando nos sale raíz cuadrada de 123,29, que quiere decir 11,1. Esa es la variación que tenemos con respecto. Vamos a ver entonces el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa. Vamos a ver
una importancia que tiene el coeficiente de variación con este ejemplo. Si tenemos el peso de 5 pacientes, que son 70, 60, 56, 83 y 79 kilogramos, cuya media es 69,6 y su desviación estándar es 10,44, y la presión arterial de los mismos es 150, 170, 135, 180 y 195 milímetros de mercurio, cuya media es de 166 milímetros de mercurio y su desviación estándar es 21,3. La pregunta sería, ¿qué distribución es más dispersa, el peso o la presión arterial? Acá podemos llegar a la siguiente conclusión, visualizando simplemente los datos. La primera desviación estándar es 10,44 y la segunda es 21,3. Entonces nos sale la conclusión de que el segundo grupo son más dispersos, pero estaríamos cometiendo un error. Por eso es importante el coeficiente de variación. ¿El coeficiente de variación qué es? Es la división de la desviación estándar con respecto a la media aritmética. Es un porcentaje que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras. El coeficiente de variación es típicamente menor que 1, sin embargo, en ciertas distribuciones de probabilidad puede ser 1 o mayor que 1. Comparar la variabilidad entre dos grupos de datos referidos a distintos sistemas de unidades de medida, por ejemplo kilogramos y centímetros, nos va a ser muy útil y en este caso lo vamos a poder hacer. En el primer caso, el coeficiente de variación del peso sería 10,44 entre 69,6 por 100, que nos sale 15%. En el segundo caso sería 21,3, que dividido entre 166 por 100 nos sale 12,8. Se acostumbra a poner porcentaje multiplicándolo por 100. Entonces, la idea que teníamos al inicio estaba errada. Resulta que es más homogéneo la presión, ¿no? Que es 12,8%. Es más disperso entonces el peso. Vamos a ver los gráficos de dispersión. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos variables que son talla y peso. Y tenemos en el primer gráfico puntos así dispersos como están ahí. Entonces se puede decir que no hay una relación. En el segundo gráfico se observa que se aproxima a una recta con pendiente negativa. Se puede decir que sí hay relación. Hay una relación lineal inversa. En el último gráfico también se aproxima a una recta. También hay una relación lineal, pero directa. Es una pendiente positiva. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, es completamente gratis, y activen la campanita para que tengan la notificación. Les presento a continuación un reto. Tienen dos preguntas. Tienen dos preguntas más. Finalmente, tienen la última pregunta. Muy bien, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este video y será hasta un nuevo video.